Muy buenas tardes, el día de hoy mi compañero Diego Rojas y su servidora Paula Gamboa les estaremos hablando sobre la norma 017 STPS 2008, la cual establece el equipo de protección personal, su selección, uso y manejo en el lugar de trabajo para así proteger a los trabajadores de los riesgos en el entorno laboral y prevenir accidentes o enfermedades. Pasemos a hablar del objetivo de esta norma. El principal objetivo de esta norma es garantizar que los trabajadores que se encuentran expuestos a riesgos, contaminantes o agentes en su ambiente de trabajo cuenten con el equipo de protección personal adecuado para reducir cualquier riesgo que se pueda ocasionar. Mi compañero Diego les hablará sobre el campo de aplicación de dicha norma. La norma 017 STPS 2008 aplica en todos los centros de trabajo de México, desde una planta industrial hasta una oficina, siempre que los trabajadores se encuentran expuestos a riesgos laborales. El uso del equipo de protección personal, o mejor dicho EPP, será obligatorio. A continuación, mi compañera nos hablará de las referencias que se involucran en esta norma. Para poder entender y aplicar de manera correcta la norma 017 STPS 2008, es necesario consultar previamente las siguientes normas. Norma 026 STPS 1998, la cual nos indica colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Norma 113 STPS 2009, seguridad, equipo de protección personal, calzado de protección, clasificación, especificaciones y métodos de prueba. Norma 115 STPS 2009, seguridad, equipo de protección personal, cascos de protección, clasificación, especificaciones y métodos de prueba. Y por último, tenemos la norma 052 Semarnat 2005, que nos indica el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Ahora les hablaré sobre las definiciones. Para efectos de la presente norma se establecen las siguientes definiciones. Autoridad de trabajo. Son las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, encargadas de inspeccionar la seguridad e higiene en el trabajo, apoyadas por entidades federativas. Equipo de protección personal, o mejor conocido como EPP. Es un conjunto de dispositivos y accesorios diseñados para proteger al trabajador contra accidentes o enfermedades relacionadas con su actividad laboral. Si el análisis de riesgo lo indica, la ropa de protección también se puede llegar a considerar como parte del EPP. Disposición final. Este término se refiere a las medidas que aseguran que el equipo de protección personal deteriorado ya no será utilizado, garantizando la seguridad del trabajador. Cabe mencionar que existen otras definiciones dentro de la norma, sin embargo, nosotros hemos seleccionado estas tres como las más esenciales. Ahora bien, mi compañera se encargará de explicarles la simbología. La simbología del equipo de protección personal es esencial en el ámbito laboral, ya que presenta una serie de medidas de seguridad fundamentales para salvaguardar la integridad física de los trabajadores. Cada elemento del equipo de protección personal no solo cumple con una función específica, sino que también se rige como un símbolo de responsabilidad y conciencia sobre la seguridad en el área de trabajo. El equipo de protección personal debe contener gafas, que son utilizadas para proteger los ojos de partículas voladoras, polvo, chispas o productos químicos que puedan causar daños o irritaciones. Mascarillas industriales. Es un elemento de protección respiratoria que se utiliza para filtrar partículas y contaminantes en el aire, protegiendo al trabajador de inhalar sustancias nocivas. Calzado de seguridad, ya sean botas o zapatos que se encuentran diseñados para proteger los pies de impactos, compresión y deslizamientos, además de proporcionar soporte y comodidad durante largas jornadas de trabajo. Casco de seguridad. Se utiliza para proteger la cabeza de impactos, caídas de objetos y otros riesgos. Generalmente incluye una suspensión interna para mayor comodidad y protección. Tapones auditivos. Sirven para proteger la audición de los trabajadores en entornos ruidosos. Estos pueden ser tapones o auriculares que reduzcan el nivel del ruido. Chaleco de seguridad. Es un elemento de alta visibilidad que permite que el trabajador sea visto por otros, especialmente en ambientes donde hay maquinaria en movimiento. Guantes. Estos proporcionan una protección para las manos contra cortes, abrasiones, químicos y otros riesgos. Los guantes son esenciales para mantener la seguridad al manipular materiales peligrosos o realizar tareas que puedan lastimar la piel. Cada uno de estos elementos forman parte de la simbología del equipo de protección personal, facilitando la identificación de los riesgos específicos asociados con cada tarea o entorno. Ahora pasemos a comprender las obligaciones que le corresponden al patrón.
Ahora les hablaré sobre las obligaciones del patrón. La norma 017 STPS 2008 establece una serie de obligaciones que los patrones deben cumplir para proteger a los trabajadores, donde encontramos las siguientes. 1. Identificación y análisis de riesgo. El patrón debe identificar y analizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores en cada puesto de trabajo y área del centro laboral. Esta información debe registrarse y actualizarse cada vez que haya cambios en los implementos o procesos de trabajo. 2. Determinación del equipo de protección personal. A partir de estos riesgos, el patrón debe determinar el EPP adecuado que utilizarán los trabajadores. Se realiza un registro, el cual debe contener tipo de actividad que desarrolle el trabajador, tipo de riesgo del trabajo identificado, región anatómica por proteger y puesto de trabajo y equipo de protección personal requerido. 3. El patrón debe proporcionar el EPP adecuado que reduzca la exposición a los riesgos, sea de uso personal, se ajuste las características físicas del trabajador, cuente con la certificación adecuada conforme a la Ley Federal sobre la metrología y normalización, e incluya instrucciones sobre uso, revisión, limpieza, mantenimiento y disposición final. Número 4. El patrón debe informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos a los que están expuestos según su puesto y área de trabajo. Número 5. El patrón debe indicar a los contratistas los riesgos laborales y las medidas de seguridad, así como el equipo de protección personal necesario con sus características específicas. Número 6. El patrón debe brindar capacitación a los trabajadores en el uso, revisión, limpieza, reposición y mantenimiento del equipo de protección personal según las recomendaciones del fabricante y las indicaciones proporcionadas. Número 7. El patrón debe supervisar que los trabajadores utilicen correctamente el equipo de protección personal durante la jornada laboral y que cumplan con las condiciones establecidas por la norma. Número 8. El patrón debe identificar y señalizar las áreas donde el uso del equipo de protección personal sea obligatorio, cumpliendo con los lineamientos de la norma 026 STPS 2008 para la señalización. Bueno, ya conocemos las obligaciones del patrón, pero es importante conocer las obligaciones de los trabajadores. Al igual que los patrones, los trabajadores también tienen obligaciones importantes que cumplir bajo la norma 017 STPS 2008 para garantizar su propia seguridad en el entorno laboral. Número 1. Participar en la capacitación. Esto quiere decir que los trabajadores deben participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón les proporcione para el uso, revisión, reposición, limpieza y mantenimiento del equipo de protección personal. Número 2. Uso adecuado del equipo de protección personal. Es responsabilidad de cada trabajador usar y cuidar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, siguiendo las indicaciones y el procedimiento que aprendieron durante la capacitación. Número 3. Revisión del equipo. Antes de comenzar su jornada laboral, los trabajadores deben revisar las condiciones del equipo de protección personal para asegurarse de que esté en buenas condiciones. Si llegan a detectar algún problema con el equipo, deben informarlo de inmediato. Número 4. Informar del desgaste del equipo. Los trabajadores tienen la responsabilidad de notificar al patrón si su equipo de protección personal ya no los protege adecuadamente para que se realice el mantenimiento o se reemplace de inmediato. A continuación, los dejo con mi compañero que nos hablará de los puntos y normativas que comprenden a la norma 017 STPS 2008. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos y normativas relevantes? Pues bien, para esta normativa son las tablas de contenido para el EPP o bien equipo de protección personal, las cuales son las siguientes. Tabla A1. Relaciona las regiones anatómicas del cuerpo humano con el equipo de protección personal EPP y el tipo de riesgo que se debe cubrir. Esta tabla sirve como una guía inicial para identificar qué parte del cuerpo necesita protección y contra qué tipo de riesgo específico. Por ejemplo, la protección para la cabeza contra impactos. Tabla A2. Una vez que ya se haya identificado las necesidades de protección de la tabla A1, la tabla A2 profundiza en la relación entre las regiones anatómicas, el EPP correspondiente y las claves enunciadas en la tabla A1. Esta tabla proporciona detalles específicos sobre qué equipo usar para cada área del cuerpo según los riesgos identificados. Por ejemplo, el tipo exacto de casco o guantes a utilizar según el riesgo y la parte del cuerpo que debe protegerse. Ahora bien, en este apartado les dejamos las citas referentes a la información que les acabamos de presentar. Y en conclusión, la importancia del equipo de protección personal no puede ser subestimada en el entorno laboral. Cada elemento,
desde el casco de seguridad hasta los guantes, desempeña un papel crucial en la protección de los trabajadores, asegurando que regresen a casa sanos y salvos al final del día. Al adoptar una cultura de seguridad y cumplimiento de las normativas, no solo se protege a cada individuo, sino que también se fomenta un ambiente de trabajo más eficiente y más productivo. Agradecemos su atención